Buenos días, te bendiga más en el del libro de Génesis, capítulo 45 ya. José se da a conocer a sus hermanos. Bueno, pues ya es domingo. Vamos a rápidamente, verso 1 dice: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haciendo así salir, de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer a José a sus hermanos. Entonces lo que pasa es que él se vengó por lo que le hicieron. Y después de su venganza, pues ya no le quedó más remedio que perdonar el asunto. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y yo también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, vivió mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que veniste por Egipto. Yo creo que siempre lo supieron. Porque de José, o sea, si ustedes revisan, de José dicen, uno no parece, no, parece que no, de imagen, o sea, eso diciendo de José, uno no parece. Verso 5: Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no investéis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Entonces, pues como le dijo, Egipto en aquella época era la gran potencia del mundo. Egipto y Babilonia eran como Estados Unidos y China. Pero entonces, José, por gracia de Dios, llegó a ser gobernador para poder preservar aquel país en aquella época. Dos veces de mi padre, decídele: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por el señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Verso 10: Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Entonces, pues ahí, de hecho, José era admirado y respetado bien por los egipcios, por haber hecho, por haber salvado a ese país. Y entonces llama a toda su familia, que eran 76 personas, creo. Verso 11: Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas por eso tú y tu casa y todo lo que tienes. De aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues ahora a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y Jesús sobre el cuello de Benjamín, su hermano, lloró también. Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: Los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: Di a tus hermanos: Haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto: tomad de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre, venid. Entonces, en aquella época los israelitas, pues, fueron recibidos en Egipto. De incluso la misma Biblia narra que en un principio eran respetados, ¿verdad? Pero después fueron esclavizados. Verso 20: Y no os preocupéis por vuestros enteres. Creo que lo dijo Pablo en el Nuevo Testamento: porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme al orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos.
Entonces, de hecho, a Benjamín le dio más, incluso le dio más comida. ¿Por qué? Porque era su hermano de sangre, hijo de Raquel. Y pues obviamente que va a tener un poquito más preferencia por su hermano de sangre, de padre y madre. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados del mar de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Entonces, pues iban a volver, no se iban a quedar allá. Eso es lo que les mandó nada más, era para el camino. No era para que sobrevivieran. De hecho, me parece interesante esto. ¿Por qué a José lo puso sobre Egipto? O sea, en este capítulo a José pone por gobernador de Egipto, pero en la época de Salomón, Dios prohíbe comerciar con Egipto, volver a Egipto. No tiene sentido, o sea, sí es prácticamente lo mismo. Egipto es letra aquí y en la época de Salomón, es lo mismo. Pero estoy muy interesado en saber por qué. O sea, no tan solo los israelitas vivieron en Egipto en la época de José. Ahí, o sea, ahí vivieron, ahí crecieron, ahí tuvieron familia. ¿Y por qué en la época de Salomón les prohíbe volver? Si usted revisa en la época de Salomón, Dios le dice, cuando Salomón empieza su reino, Dios le dice: no harás volver a Egipto, no comerciarás con Egipto, creo que dice, no vas a comerciar con Egipto. Y y no harás volver mi pueblo a Egipto, así se dijo. Y Salomón lo hizo, comerció y todo eso. Entonces, ¿pero por qué? O sea, sería muy interesante saber, analizar el asunto, por qué les prohíbe en la época de Salomón volver a Egipto. Dice: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, el espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Entonces, ¿por qué tenía precio? Si él tenía, pues, 13 hijos, en realidad fueron 13 hijos, 2 varones y una mujer Dina. Pero ¿por qué amaba a José y a Benjamín? Porque fueron los últimos hijos que tuvo. Además, fueron de Raquel. Recordemos que la mayoría, pues, no eran hijos de su esposa, sino hijos de sus concubinas. Y Raquel le dio solamente 2 al final, Benjamín y José. Y por eso le tenía más aprecio. De hecho, la Biblia dice que Jacob amaba a Raquel, que no creía su concubina ni a sus otras mujeres, sino que amaba a Raquel. Creo que tuvo otras mujeres, no me acuerdo la verdad, pero sí, la Biblia dice que sí amaba mucho a Raquel. Bueno, entonces pues sí, acá prácticamente el capítulo 45 de Génesis. Pues ya sería todo. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.